En el año de nuestro Señor de 1273, tras un largo viaje que le costaría la vida, un viejo escribano resguardó secretamente un libro. El contenido del mismo ha permanecido oculto hasta hace unos días, pues el Cronicrón de Miglos, como se le conoce, ha sido descifrado, y esta es parte de su historia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Para mí es de suma importancia tu compañía. Gracias por el tiempo que te tomas para escucharme. Hoy inicia un nuevo proyecto, el Cronicrón de Miglos. Hoy, por primera vez, abriremos la primera página de este nuevo proyecto. Y quiero hacerlo junto contigo. Así que nada, ponte cómodo y averigüemos de qué se trata esta historia. Antes que nada, déjame presentarme. Me llamo Benjamín. Soy estudiante de la licenciatura de Historia en la FES Acatlán. Entre mis gustos históricos destaca rotundamente la historia medieval. Mis compañeros de carrera no me dejarán mentir. Es una etapa y un proceso histórico que me apasiona mucho. Otra temporalidad histórica que me agrada mucho y la cual tuve la oportunidad de estudiar dentro de la FES Acatlán fue la línea de investigación de México siglo XIX. Además de ello, otra temática de la historia que me agrada mucho es la historia de las mujeres, la historia del género. Es por ello que la temática de mi tesis se enfoca en el estudio de un sector femenino dentro de la cultura medieval, específicamente en Occitania, parte de lo que hoy es Francia, durante el siglo XIII. Específicamente estas mujeres pues pertenecieron a una herejía. Y si gustan, con gusto, en el transcurrir de los programas les puedo hablar un poco sobre estas mujeres. Es una temática muy interesante, pero bueno, eso es elección de ustedes y con gusto, si alguien está interesado, le puedo pasar material, le podría pasar información o en su defecto podríamos abordarlo dentro de este programa. Pues bien, el motivo de este proyecto nace de la inquietud y del gusto que siempre he tenido por la radio como medio de comunicación. Hace algunos años tuve una radio vía online junto con un amigo de nombre Ángel Orea. Dicha radio pues funcionó alrededor de algunos meses, pero por distintos motivos el proyecto pues no siguió en pie. Pero mientras duró, tanto Ángel como yo disfrutamos de poder transmitir el mensaje a través de un micrófono. Después, entrando ya a la universidad en un curso intersemestral cuya temática era radiodifusión para historiadores, tuve el privilegio y la fortuna de conocer algunos elementos básicos del ámbito de la radio, elementos que me hicieron acrecentar más el gusto sobre dicha temática y que hoy esos elementos que aprendí hace algún tiempo pues los iré plasmando o se verán reflejados en la realización de este podcast. Además de ello pues el escuchar podcast, el escuchar radio continuamente me motivaron a entrelazar estos dos gustos, por un lado la radio y por el otro la historia. En ese sentido, el objetivo del proyecto es acercar la historia a un público más amplio, que la historia salga de las aulas universitarias, que se difunda a un público mucho más numeroso, a un público no especializado, que el aporte de los historiadores sea conocido. Al mismo tiempo que la historia deje de ser considerada como aburrida. Básicamente esto sucede porque se obliga a las personas a memorizar fechas y personajes, considerando que esto es comprender la historia y hacer la historia. Y es que básicamente esta modalidad de acercamiento a la historia parte del hecho de estar relacionada a un discurso oficial que en muchos de los casos está elaborado a través o por el Estado, con una finalidad definida, que en muchos de los casos es crear un nacionalismo y elementos culturales que den identidad
al ciudadano, en este caso al ciudadano mexicano. Pero es claro que esto sucede en diversos países, que no es una cuestión solamente de nuestro país. Desafortunadamente, otro elemento que colabora a crear una barrera entre las personas y la historia es la didáctica que muchos profesores emplean. Y aclaro, yo no juzgo la labor de los docentes, pero la problemática radica en que muchos de los profesores que imparten en nivel básico la materia de historia no son historiadores. En ese sentido, pues están apegados a lo que digan los libros de texto, y es así que se pierde la posibilidad de crear una historia objetiva y crítica. Pero como les he comentado, esto está relacionado a los objetivos que el Estado pretende obtener con la impartición de la historia, la impartición de la historia oficial. Y bueno, ¿la historia es esto nada más? ¿Memorizar fechas y personajes? Pues obviamente que no, la historia es mucho más que eso. Y la historia que se nos enseña básicamente en la educación básica, en la educación primaria, es una historia de corte política y económica. Aspectos que son, inclusive para un estudiante de la licenciatura de historia, aspectos muy pesados por los datos duros con los que se manejan. Afortunadamente existen otras variantes de hacer historia, otras maneras de abordar la historia, de acercarse a la historia. Es así que, pues sí, prevalece la historia política y económica porque son aspectos de suma importancia para comprender los procesos e inclusive para comprender nuestra actualidad. Pero así también han surgido la historia social, la historia militar y la historia cultural. Gracias a estas nuevas metodologías de poder abordar la historia es que también las temáticas de la historia cambian y se modifican, y no solo eso, se amplían. De ahí que exista historia casi de todo. Por poner algún ejemplo, pues existe la historia del fútbol, la historia del vestido, la historia de la moda e inclusive de la actualidad. Porque sí, la historia es el estudio del pasado, pero claro que se puede hacer la historia del presente, y esa es otra metodología que a lo largo de los años se ha ido perfeccionando y que inclusive es deber de los historiadores hacerla, crearla, estudiarla y no dejarle solamente la chamba a los comunicólogos y a los reporteros. No, el presente también debe ser visto, abordado y explicado por los historiadores a través de su trabajo, y donde el resultado de su labor sea difundida a las personas más allá de las aulas universitarias. Volviendo al punto de la historia de la actualidad, debemos entender que nosotros como ciudadanos, como sociedad del presente, somos agentes históricos. Y las acciones que hagamos tanto social como a través de grupos culturales o de sectores culturales tienen un impacto en el acontecer, en el devenir del futuro próximo. ¿A qué me refiero? Lo que hagamos como sociedad hoy en día será de rotunda importancia para todas las ciencias del futuro, entre ellas la historia. En ese sentido, los historiadores del futuro nos estudiarán a nosotros, estudiarán a las personas, a la sociedad de las primeras décadas del siglo XXI. Así de importante es lo que nosotros realizamos como sociedad hoy en día. ¿Qué estudiarán, Benjamín? Bueno, pues podrán estudiar absolutamente un sinfín de variables, dado que las fuentes que hoy manejamos, que hoy emitimos, que hoy creamos, serán lo que les permitan a los historiadores crear un discurso lo más acercado y objetivamente posible de cómo era nuestra realidad en los primeros años del siglo XXI. Además de ello, solo por poner algunos ejemplos, pues podrán estudiar la manera en cómo nos relacionamos, nuestras prácticas culturales, nuestras creencias, la manera en que pensamos, en lo que creemos, y también las instituciones que hemos creado, con las que nos regimos y las que están vigentes hasta hoy en día. Todos estos elementos que he mencionado tienen un origen en el pasado, y es por ello que el pasado tiene una importancia. El pasado da la respuesta al porqué del presente. En ese sentido, la historia es el porqué, el cómo, el cuándo y dónde de un hecho del pasado.
y cómo dicho suceso, cómo dicho proceso repercute hoy día en nuestro acontecer diario. Algunas prácticas, sin lugar a dudas, han cambiado, otras han desaparecido y otras han permanecido. Afortunadamente la historia tiene las respuestas al porqué de estos cambios y transformaciones que se han ido manifestando a lo largo de los años. De ahí que el objetivo de El Cronicrón de Miglos sea acercar la historia a un público más amplio, que no solo se quede entre el gremio y las aulas universitarias. Al mismo tiempo, propongo otorgar a la sociedad un poco de lo que he aprendido en la universidad, de lo que la FES y la UNAM me han brindado. Por otro lado, intentaré que las personas se enganchen con esta disciplina tan hermosa e interesante y que dejen atrás esa idea preconcebida de que la historia es aburrida. Porque aunque ustedes no me lo crean, siempre existe una historia para cada persona. Siempre hay un periodo o un proceso de interés. Es así que yo considero que la historia resuelve 3 grandes interrogantes que la humanidad se ha planteado a lo largo de los años, las cuales son quiénes somos, hacia dónde vamos y de dónde venimos. Y bueno, un punto muy especial es la temática de los podcasts, la temática del programa. A pesar de que a mí me gusta la historia medieval y de que he estudiado el México decimonónico, el México del siglo XIX, pretendo que la temática sea variada. En consecuencia, el Cronicrón de Miglos será una máquina del tiempo, la cual nos trasladará a diversos espacios y tiempos. Además de ello, me gustaría que ustedes sugirieran temas y aquí cabe aclarar algo muy importante. Olvídense de esa historia, de ese pensamiento de que el historiador conoce todo. No somos todólogos. El historiador nunca deja de aprender. A pesar de que la educación impartida en las aulas haya terminado, el historiador, como cualquier otra persona, siempre conoce algo nuevo. Siempre está investigando y siempre se está renovando, ya que algunas visiones o explicaciones sobre algunos procesos van cambiando. Es una ciencia, la historia, que se va transformando, que va cambiando, que no está estática y que va de la mano del quehacer, del trabajo de los historiadores. De ahí que la chamba, el trabajo del historiador sea interpretar y describir procesos históricos. Existen personas que creen o se atribuyen el ser historiadores por el hecho de conocer muchas fechas y personajes. Esto no los hace historiadores de ninguna manera. Como ya lo dije, el interpretar y describir procesos históricos es lo que hace a un historiador. Obviamente requiere de muchas otras cosas, pero eso es lo más elemental que un historiador realiza. Es por ello que la revisión de los temas que se vayan presentando en este podcast, en este programa, la haré desde una manera crítica y objetiva. ¿Cómo lograré esto? Pues a través del manejo de fuentes. Como yo lo aclaré, no soy experto de todos los temas y asimismo siempre me voy renovando, siempre voy aprendiendo algo nuevo y a veces la memoria falla. Para ello las fuentes que utilizaré pues serán muchas y variadas. Por mencionar algunas, pues libros, periódicos, documentos, imágenes, entre muchas otras. Pues las fuentes dan sustento tanto a una investigación histórica como a lo que un historiador explique sobre algún tema o proceso histórico, ya que las fuentes son algo de suma importancia, pues sin ellas no existe historia, así de sencillo. Si yo les viniera a hablar sobre algo sin sustento académico, sin sustento de fuentes, pues serían invenciones mías o podría estarles inventando cualquier otra historia que no fuera una historia comprobada, objetiva y crítica. A la par del abordaje de las temáticas de los episodios de este podcast, realizaré las recomendaciones de materiales, tanto los que yo haya utilizado para la realización de los programas, como una breve recomendación bibliográfica. De todas maneras, ustedes a través de redes sociales pueden ampliar la recomendación de materiales para que las demás personas de la comunidad del Cronicrón de Miglos puedan adentrarse a los temas. Y bien, para finalizar este primer episodio, este episodio piloto, me gustaría mencionar 2 agradecimientos muy puntuales. El primero de ellos a Ulil Esparza, quien decidió apoyarme con la realización de la imagen que tenemos de portada, ya que prácticamente casi me dijo: estás chavo para las imágenes y lo que tienes no rifa.
Entonces a través de una serie de preguntas me dijo qué es lo que quería, cuál era el objetivo y todas estas cuestiones, y terminó por entregarme algunos bocetos. Decidí por el que tenemos ahorita de portada, el cual me gustó mucho, está muy chulo y dije quiero este. Cabe mencionar que su aportación fue gratuita, nació de él y estoy rotundamente agradecido por ir apoyando poco a poco este proyecto. El segundo agradecimiento es para Liz Orea, quien también nació de ella y fue la realización de unos GIFs que posteriormente estaré compartiendo en redes sociales con ustedes. Los pueden usar. También es un material que me agradó mucho y con ambas personas estoy rotundamente agradecido. Gracias por querer apoyarme. Y pues nada, espero estén muy bien donde quiera que se encuentren, que sus familiares estén muy bien y en general a ti que me estás escuchando, espero te encuentres muy bien. Recuerden cuidarse en estos tiempos de la pandemia. Y pues nada, espero esta breve introducción haya servido para aclarar algunos puntos, para motivarlos a seguir escuchando el Chronicron de Miglos, y en la medida de las posibilidades iré mejorando. No soy experto y espero brindarles un programa agradable, que sea entretenido e interesante al mismo tiempo. Por mi parte es todo, espero seguir contando con su presencia y pues nada, hoy cerramos la primera página de la historia del Chronicron de Miglos. Hasta pronto y muchas gracias por tu tiempo.